Ujú. Buenas tardes, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás ahí? buenas tardes. Muy buenas tardes, Ismael. Bueno, me alegro mucho de tenerte por aquí en nuestra radio programación de Creatividad Internacional. Y hoy tenemos aquí a Miriam Mancini, que es una escritora, poeta, editora, corresponsal y colaboradora de revistas literarias. Vive en Buenos Aires, Argentina. Miriam, primero que nada, cuéntanos cómo empezaste tu vida literaria. Bueno, yo te cuento, Ismael. Provengo de una familia lectora. He tenido acceso a libros desde muy chiquita. Así fue que escribí mi primer poema a los 8 años, con el que gané un concurso escolar. Y nunca dejé de escribir. Recién en el 2008 publiqué textos míos en una antología de poesía hispanoamericana aquí en Argentina a través de la editorial Duncan, que es una editorial de primera línea. Y luego las cosas se fueron enlazando y continué escribiendo. Y bueno, tuve la suerte, la fortuna de ganar varios concursos literarios aquí en Argentina y afuera también. Hice contactos con algunas revistas literarias y bueno, en la actualidad estoy trabajando para 6 revistas del extranjero. eh, y publiqué poemarios también en México y recientemente en Perú. Bueno, oye, eso está ya unas cuantas cositas ya las que has estado logrando. Nos alegramos mucho. Y bueno, hemos visto que una revista literaria hizo una antología de tu poesía. ¿Me puedes hablar de estas cosas? Sí, esa antología fue publicada por una red internacional de poesía y arte llamada Némesis, que es latinoamericana, que edita también una revista del mismo nombre en Lima, en Perú. Allí fue presentada por primera vez y luego recientemente, el 25 y 26 de agosto, fue presentada en México con el aval de la Embajada Argentina en México. Allí asistió la artista plástica que ilustró mi antología, que se llama Vero Eyman, una artista plástica excelente de aquí de Argentina. Y es una selección de textos de mis 3 poemarios publicados en México, lo que se publicó allí. Así que bueno, la verdad que muy agradecida a la red Némesis, y para la cual trabajo también, soy coordinadora de Argentina de la red. Y bueno, actualmente estamos en los preparativos de la 4ª antología de la red de poesía con poetas latinoamericanos, y hay en vista otro proyecto que es una antología de microrelatos también a través de esta misma red. Oye, eso está muy bien. Me alegro mucho todos los avances que has estado logrando, Miriam. Y déjame preguntarte por otra de tus publicaciones que tiene un nombre muy sugestivo. Dice, Cantar de mis atares. Uh-huh. ¿Me puedes hablar algo de eso? Porque con ese título que tiene, pues bueno, es sugestivo. Ese texto pertenece a mi poemario Desde morirse hasta nacer. Es un poemario publicado a través de la editorial Dipsomanía Poética en México en el año 2017, y es un texto al que le tengo mucho cariño. He jugado un poco también con el lenguaje en ese texto, es un poco arriesgado, así que le tengo aprecio. Cantar de mis atares es un texto quizás un poco subversivo con el lenguaje. Bueno, eso es interesante, por eso te iba a preguntar, ¿me puedes poner algún ejemplo de ese lenguaje que tú pusiste El ahí? juego del lenguaje, y hay uno de los versos que dice, y tu boca nada, y luego dice, y tu boca nada, ¿no? Jugar un poco con el juego de palabras. Tiene varios versos similares. Es muy interesante, ¿no? Hay que leerlo. Y déjame hacerte otra pregunta, esta es más general.
de la poesía actual, que pudiéramos decir que rebosa y salta por todas partes en infinidad de publicaciones que nos brinda precisamente el mundo virtual en que vivimos, donde las distancias, bueno, se han acortado. Imagínate tú estás súper lejos de donde yo estoy aquí, tú estás allá en Argentina, yo estoy aquí en Miami, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué opinas de ese todo mundo virtual, de esa poesía que brota por todas partes? ¿Cuál es tu opinión de esa, en general? Y yo me remitiría un poco a las palabras del escritor Fouil, el escritor argentino Fouil, ¿no? Cuando hizo su poema llamado A los malos poetas. Hoy circula poesía por las redes y para mí eso es saludable. Sea buena poesía, sea mala poesía, mientras haya poesía siempre hay futuro. Celaya decía, la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Y qué mejor que llegue a todos lados. Yo estoy totalmente a favor de eso. Hay semillas de poesía o de incipiente poesía arribando desde las distintas partes del mundo, a crear una nuevas formas, y eso tiene que ser saludable de algún modo. Sí, bueno, por lo menos una forma muy moderna de comunicación, ¿no? Y que nos abre, es decir, el panorama y el mundo a algo que no conocíamos y que probablemente nunca hubiéramos conocido en otras circunstancias. Está hablando hace 30 años atrás, por ejemplo, y 30 años es una cifra corta, ¿no? Y entonces, pero bueno, es algo que siempre es positivo. Todo lo que genere una democratización de la lectura siempre tendrá saldo positivo, ¿no? Creo que los medios de comunicación han democratizado la lectura y eso es un proceso inevitable que va a seguir en crecimiento. Yo no creo que hoy se lea menos, sino que se lee diferente. Se lee en los medios digitales, ¿no? Se lee mucho en los medios digitales, y generaciones que antes no tenían acceso a libros hoy pueden acceder a los PDF, y todo eso es un círculo nuevo, un nuevo sistema en el que uno se tiene que ir adaptando. Los autores, los escritores también tienen que pertenecer a este círculo, porque no queda otra opción, es el mundo en el que vivimos hoy. Sí, claro, y no solo es la literatura, el cine también. Con la salida, por ejemplo, de Netflix, tú simplemente no solo lo puedes ver en tu casa, sino que vas en un bus o estás en una reunión, mucha gente está aburrido en la reunión, ponen su teléfono y empieza a ver una película, nadie se entera de eso, ¿no? Entonces, o sea, el cine, a través primero del mundo virtual, Netflix, que es uno de sus representantes, y claro, de la literatura a través de sus inmensas redes que van desde esta en que estamos en Facebook a otras más especializadas, como es Creatividad Internacional, ¿no? Pero bueno, el mundo ha cambiado mucho. Yo pienso que para positivo, ¿no? Y aunque muchos lo duden, indudablemente es indudablemente mejor que lo que era hace 20, 30 años atrás. Y todo lo que es la digitalización ha hecho un cambio de paradigma, ¿no? Social. Creo que ha influido en todos los ámbitos. El cine no iban a quedar exentos. Ha revolucionado la industria del cine, la industria de la música y la industria literaria también. Y ayornarse es lo único factible para estos casos. Y mira, déjame ahora hablarte de otro tema un poco variado. Argentina tiene unos cuantos escritores de nivel mundial, pero ahora, es decir, en el presente, ¿cómo tú ves la literatura argentina? ¿Al mismo nivel
de esos que había antes, Borges, Cortázar, o ha cambiado o ha variado? ¿Me puedes explicar sobre eso? Y yo creo que el derrotero de venir de una cuna de grandes escritores como Borges, Cortázar, Bioy Casares, Sábato, Girondo, Alfonsina Storni, marca una senda a seguir, ¿no? Hoy no puede decir que tenemos ya gente a la altura, eso lo dirá el tiempo. El tiempo es el que sepulta o enaltece, ¿no? Las trayectorias, pero sí que seguimos siendo un semillero de buenos escritores. Sí, hay gente muy talentosa en Argentina, hay gente joven trabajando mucho en literatura, quizás con costados más sociales. Quizás la literatura yo la veo hoy, la Argentina, con un costado bien social. Hay escritores como Juan Solá, como Cecilia Solá, que es su madre, que también están así como volcados un poco al activismo social, ¿no? Y escriben desde allí, desde esos lugares. Después tenemos grandes poetas, tenemos al rosarino como Alberto Sabarelli, hay un muchacho joven, ronda los 40 años, Alejandro Camacho, que también escribe muy bien. Hay casos como para ir prestándole atención a ver cómo siguen, cómo continúan su obra. Yo creo que es muy esperanzador. Todavía tenemos un fuerte arraigo cultural que ha permanecido tras las distintas épocas y las distintas crisis por las que ha pasado la Argentina. Acá se sigue escribiendo y fuerte. Bueno, sí, a pesar de las dictaduras, todos los tambaleos que hay con los problemas sociales, pues bueno, eso queda, la literatura queda, y bueno, Sí. Borges se sigue leyendo igual en la época, Sí. que muchos hubo una época que le decían que era un es decir, de tipo de derecha, y en fin, es un escritor, ¿no? ¿Entiendes? Y sobre todo, muy difícil de clasificarlo. Claro que nunca se metió en cuestiones políticas abiertas, ¿no? También hoy en día es decir, del boom para acá, pues bueno, variaron ciertas cosas, ¿no? Pero aún así, pues bueno, es diferente, ¿no? Es diferente, pero sí, bueno, Argentina es una de las bases de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, como también, bueno, podemos decir que la literatura mexicana, ¿no? Imagínate tú, desde toda esa época. En México es muy fuerte la movida cultural. La verdad que a mí me sorprende día a día cómo hay oportunidades para los escritores, tanto mexicanos como extranjeros, ¿no? Sí, soy prueba de ello. A mí me han abierto las puertas de una forma que no dejo de agradecer. Sí, México es algo, pues bueno, todo un emporio de cultura, porque su pintura también es muy importante, y sí. Su cine también es importante. Entonces, hoy en día, pues bueno, todo está un poco mezclado. Mira, nosotros en Creatividad Internacional tenemos un escritor mexicano que es un escritor de primerísima línea, un cuentista, ¿no? Que es Oscar Martínez Molina, y indudablemente para mí, es decir, está al nivel de los grandes maestros mexicanos, ¿no? Y entonces, porque es que todo lo que él escribe siempre es algo muy refinado y muy específico y muy original. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que te pongo, mucho de toda la cultura que reverbera en México, que también recibe la cultura de afuera, ¿no? De Argentina, de Chile, de todas partes. Y bueno, como la misma tema que habíamos hablado, gracias a todos
los contactos que hoy podemos establecer, pues saltamos arriba de muchos, es decir, de muchos inconvenientes y de muchas distancias. Pero ahora déjeme hacerte, ya que casi estamos por el final, déjeme hacerte una pregunta, porque y para el futuro, porque oye, siempre, tú eres muy joven todavía, para el futuro... 41, no tan joven, no tan joven. Vaya, cuando yo tenía 41 me creía que era un teenager, chica, que va. Óyeme, para el futuro, ¿qué proyecto tienes? ¿Qué obras en perspectiva? Háblanos de eso. Y bueno, ahora estamos trabajando con un grupo de poetas latinoamericanos en una antología de poesía hispana para publicar a través de Duncan aquí en Argentina, que vamos a difundir en los distintos países a los que pertenecen los autores. Hay gente de Chile, de República Dominicana, de México, de Perú, y bueno, a corto plazo eso lo planeamos para fin de año. Después, bueno, participaré de la cuarta antología de la poesía hispana de la Red Internacional Némesis, eso es en febrero del 2019. Hay otra antología que va a ser publicada en Suiza, en la que estoy participando, que son 100 poetas por la paz, que bueno, gestionó un escritor que se llama Fuego Santiago, y unos cuantos proyectos. La idea a mediano plazo es publicar un libro mío aquí en Argentina, poder publicar un poemario en Argentina, así que vamos a ver de hacer lo posible a principios de año o a la mitad de año del año próximo. Pero oye, una pregunta, ¿ya tienes título para ese nuevo libro que viene? Y estamos en eso, estamos pensándolo. Quiero que reúna mis poemarios La premura de las rosas, Desde morirse hasta nacer y Los bueyes de la esperanza, que son los poemarios publicados en México. Quiero hacer una recopilación con esos poemarios, más poemas nuevos que fui escribiendo este año. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, son unos cuantos proyectos muy esperanzadores que tienes, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, esperamos que nos hagas llegar esos materiales. Siempre podemos hacer, cuando salga ese nuevo libro tuyo, pues podemos hacerte de nuevo una entrevista. Las entrevistas llegan a muchas partes, porque bueno, nosotros las ponemos en YouTube, que están ahí a que todo el mundo la oiga, también bueno en Creatividad Internacional, y también las pasamos por diversas radios online, como en este caso ahora que estamos por Radio Satélite Visión, en fin. O sea, llega a unos cuantos lugares, que es el propósito tuyo, que se conozca tu obra. Oye, Miriam, será un gusto hacértelo llegar, será un placer hacértelo llegar. Cuenta con eso. Me alegro muchísimo de haber estado estos minutos hablando contigo, es decir, bueno, establecer la comunicación fue un poquito más difícil, porque bueno, estamos un poco lejos, ¿no? Entonces, no es como quien dice antes al cantillo de un gallo, ¿no? Estamos un poquito más lejos que eso. Pero bueno, me ha encantado mucho poder hablarte. Estamos en contacto. Estoy esperando ese nuevo poemario tuyo. Y bueno, ya nos vemos. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, bye bye. Muchas gracias Ismael. Saludos a toda la gente de Creatividad Internacional. El gusto ha sido mío. Un placer enorme. Muchas gracias. Muy bien. Bye bye.